Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal el tema de la cuarentena inteligente por Santa Rita? Espero que cumplan ahí, ¿verdad? Porque acá en Ciudad del Este creo que estamos aplazados en ese tema. Inclusive ya nos quieren aislar de otras ciudades u otros departamentos, ¿verdad? No quieren más que salgamos de acá. Pero el problema está en que la gente salió, ¿verdad?, a las calles, dejó de respetar la cuarentena, los cuidados que se tenían que tener. Y obviamente el resultado fue que aumentaron los casos de infección. Y también está esta gente que viene del Brasil, ¿verdad? Ingresan por canoa, por cualquier medio. Digamos ilegal actualmente, ¿verdad? Porque está prohibido el ingreso de esa forma. Y a la gente, esta cuarentena inteligente es como darle una navaja a un mono. Salen y como si no existiera todavía más el peligro, ¿verdad? Pero en fin, es, lastimosamente es lo que hay, ¿verdad? Y creo que nos queda bien decir eso, ¿verdad? Pero creo que tienen que morir alguna gente para que puedan realmente creer y respetar lo que el tema de la cuarentena inteligente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a lo que nos interesa a nosotros, que es el tema 11, vicios de la voluntad, ¿verdad? Eh, en todo acto jurídico, ¿verdad? Se presume que tiene que existir buena fe y que ese acto jurídico no tenga vicios, ¿verdad? Para que el acto jurídico sea válido, ¿verdad? Pero obviamente en muchos de ellos existen vicios que pueden ser los vicios de la voluntad o vicios en el acto mismo, ¿verdad? Vicios en el acto mismo o vicios de la voluntad. Los vicios de la voluntad, habíamos visto ya que el acto jurídico requiere, ¿verdad?, de tres elementos internos para ser válido, ¿verdad? El discernimiento, la intención y la libertad. Y el cuarto elemento que es externo, la exteriorización. Bueno, eh, los vicios de la voluntad son el error, el dolo y la violencia. Tres son los vicios de la voluntad. Los vicios en el acto, sin embargo, son la simulación, la lesión y el fraude pauliano, o la acción revocatoria en nuestro caso, según nuestro código, ¿verdad? También son tres, ¿verdad? En, en los vicios de la voluntad, ¿verdad? Existen, ¿cómo es que se llama? Afectan directamente la intención o la libertad, ¿verdad? En los vicios de los actos existe la intención, existe la voluntad, pero el acto en sí está viciado por violar cuestiones de buena fe, como son la simulación, la lesión y el fraude pauliano, ¿verdad? Después vamos a ir viendo cada uno de ellos en su oportunidad, eh, y por qué configuran un vicio esas figuras que le menciono. Bueno, tenemos como primer vicio de la voluntad el error. ¿Qué es el error? Es la falsa noción que tiene una persona, un agente contratante, el que interviene en el acto jurídico sobre una cosa. Falsa noción que tiene sobre una cosa. Es una falsa realidad, perdón, una falsa representación de la realidad. Es una noción equivocada. La persona que está celebrando el acto jurídico
está equivocado, no era eso lo que quería. Por eso se entra en un error, ¿verdad? Eh, Tiene un conocimiento inacabado de los elementos del acto jurídico que está celebrando, una de las partes, ¿verdad? Entonces, la consecuencia de eso es el error. ¿Por qué? Porque de haber tenido conocimiento de esa noción equivocada, ¿sí? Entonces él no hubiese celebrado el acto jurídico. No es lo querido por esa gente, no era lo que quería. Entonces cayó en un error y eventualmente ese error puede afectar el acto y declararse la nulidad de eso. Se puede pedir la nulidad de la... ¿Por qué? Porque no es la verdadera voluntad del declarante. No es mi voluntad. No era eso lo que yo quería. Entonces, al principio dijimos que los tres elementos internos del acto, de la voluntad, era, para ser válido el acto jurídico, es tener, debe ser voluntario. ¿Verdad? Si no es voluntario, entonces el acto está viciado. Bueno, el error para que sea excusable debe depender de un hecho ajeno a su propia conducta. ¿Verdad? Debe depender de un hecho ajeno a su propia conducta y no responder a su propia negligencia o a la imprudencia, porque eso también no es considerado error, la negligencia o la imprudencia. Me voy yo en la escribanía, apurado me bajo y firmo, ¿verdad? Después nomás cuando ya se protocolizó todo el acto jurídico, ya se ya firmaron todas las partes del escribano, me doy cuenta que no era eso lo que yo quería. Eso no es un error, eso es negligencia. Entonces no se puede atacar de nulidad los actos realizados de esa forma. Entonces tiene que ser un hecho ajeno a su propia conducta. Más o menos que yo no sabía, ¿verdad? Que yo no... Era algo, una realidad diferente de lo que yo quería. Pero sea, sin que le afecte, como es que le dije, la negligencia de la gente, ¿verdad? Si obra con negligencia, entonces ahí no hay error. Ahí lo que hay es negligencia y el derecho no protege la negligencia. Bueno, existen dos tipos de errores, ¿verdad? Error de hecho y error de derecho. Error de hecho es todo lo que le estaba manifestando yo, ¿verdad? Que hay un hecho ajeno a mi propia conducta que me hizo caer en ese error. Un error de hecho, ¿verdad? En la realización de los actos jurídicos. El error de derecho viene a ser en el desconocimiento de una norma jurídica. ¿Cuál es? El error de hecho es una noción equivocada de un dato, de una circunstancia o de una cosa relativa al negocio jurídico que se celebra. Eh, el error de hecho es anulable. ¿Qué significa eso de que se tiene que pedir la nulidad y un juez tiene que declararlo? A diferencia de los actos nulos, ¿verdad? Que no es necesario la pronunciación de un juez sobre su nulidad, ¿verdad? Porque el acto en sí ya es nulo, ¿verdad? Por ejemplo, un matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese es un acto nulo, ¿verdad? Entonces, no necesita que un juez declare la nulidad de ese acto, porque es un acto nulo. Ahora, si yo me casé con una menor de 13, 14 años, eso sí es un acto anulable. ¿Por qué anulable? Porque vamos a suponer de que nadie planteó la nulidad y llega mi pareja o mi esposa a los 18 años sin que nadie haya impugnado ese acto jurídico, ese casamiento. Entonces queda convalidado el acto jurídico.
porque allí se reúnen ya los requisitos exigidos por la ley. Entonces, no vicia el acto de una forma de que sea nulo, sino es anulable. Tiene que pedir a alguien la nulidad. Cuando el acto es nulo, no es necesario pronunciamiento del juez ni que nadie pida. Es nulo de por sí. ¿Estamos? Bueno, entonces el error de hecho es un acto anulable. Se tiene que solicitar y existe un plazo establecido en la ley para solicitar esa, esa nulidad, que es de 2 años. Se tiene 2 años para pedir la nulidad del acto. ¿Cuál sería, por ejemplo, un error de hecho, ¿verdad? Eh, por ejemplo, quiero adquirir un animal, un caballo de raza, ¿verdad? Un cuarto de milla, por ejemplo, ¿verdad? Quiero adquirir un cuarto de milla, pero en realidad no lo es, ¿verdad? Es lo mismo también aquellos que les gustan los animales domésticos, ¿verdad? El perro, por ejemplo. Alguien compra ¿cómo se llama? Un perro, esos chiquitos, esos caniches. Y esos vienen por tamaño, ¿verdad? Está el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 5. Hay caniches que son así tipo caballo de grande, ¿verdad? Bueno, eh, si yo quería un caniche 0, ¿verdad? Y la persona que me vendió me lo, me lo, me dijo que era de esa raza, de ese tamaño, pero posteriormente, obviamente que esa es una circunstancia ajena a mi propia conducta, porque cómo yo voy a saber si va a crecer o no va a crecer, ¿verdad? Uno ve un perrito así, todos son chiquitos, ¿verdad? Entonces, con el tiempo, a los algunos meses uno ya se va a dar cuenta que no era lo que quería, ¿verdad? Entonces, es una circunstancia ajena a mi propia conducta, ¿verdad? O sea, no hay una negligencia de mi parte, porque yo estoy viendo un perrito chico, ¿verdad? Que recién nacido o que tiene un mes o lo que sea, obviamente que yo no voy a poder saber si va a crecer o no va a crecer. O va a quedar chico o va a ser grande, no sé, ¿verdad? Entonces, ese es un error de hecho que puede ser anulable. Se puede dejar sin efecto el negocio, devolverle el perro al veterinario, a quien le vendió, y recuperar el dinero, ¿verdad? Eso es un ejemplo nomás, ¿verdad? Porque es muy pequeño, obviamente que no se va a hacer una demanda judicial para que el veterinario te devuelva la plata y se le restituya al perro, ¿verdad? Un ejemplo para que puedan comprender nomás, ¿verdad? Bueno, el otro error es el error de derecho, el desconocimiento de una norma jurídica, ¿verdad? En la forma ya sea de si el desconocimiento que existía una norma jurídica que regulaba una cuestión o tenía una interpretación errónea de la norma. Eso es un error de derecho. Pero el error de derecho no es excusable. ¿Qué significa eso? De que no puedo poner yo como fundamento para pedir la nulidad que yo desconocía la existencia de la norma. ¿Por qué? Porque la norma es de conocimiento obligatorio para todos los habitantes de la República desde el día siguiente de su publicación o cuando la misma ley imponga un plazo, ¿verdad? Por ejemplo, puede decir a partir del 1 de enero del 2021, ¿verdad? Entonces, a partir de esa fecha, entonces es obligatoria la norma jurídica, cualquier ley, se haya o no se haya leído, ¿verdad? Eso se publica y el que no leyó, bueno, no leyó. La norma a partir de allí es obligatoria. Entonces, nadie puede ampararse para pedir la nulidad de un acto jurídico alegando que desconocía la norma. Una norma jurídica no puede ser desconocida por nadie.
Igual si desconoce, bueno, ese es, así hablando groseramente, es su problema. La norma es de cumplimiento obligatorio, la ley es de cumplimiento obligatorio. Entonces, el error de derecho, el error de derecho es eh, causal de pedir la nulidad del acto, es anulable. El error de derecho no es excusable, no es anulable. Nadie puede alegar error de derecho para pedir la nulidad de un acto, salvo los actos nulos de por sí, ¿verdad? Pero en ese caso no es necesario solicitar ni pedir declaración del juez, como habíamos visto, como el caso del matrimonio entre personas de un mismo sexo. Alguien puede alegar de que desconocía que en nuestro país está prohibido eso, ¿verdad? El matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero eh, no puede alegar el desconocimiento de la norma la persona que así actúa. Bueno, después tenemos los otros tipos de errores. Error, según nuestro programa, error esencial y error accidental. Cuando hablamos de esencial, estamos hablando de que es aquel que recae un- sobre un elemento del contrato que ha sido o ha tenido especialmente en la mira al celebrarse, ¿verdad? Circunstancias determinantes para que se haya celebrado el acto jurídico, ¿verdad? De modo tal que sin él no se hubiese celebrado ese acto. Esa es la parte esencial del acto jurídico, el cual recae sobre un elemento fundamental del acto. Eh, por ejemplo, compro un terreno, un campo, ¿verdad? Creyendo que es apto para el pastoreo de animales, ¿verdad? Y al final el inmueble no es apto para tal fin, ¿verdad? Ese acto se puede anular, ¿verdad? O sea que yo compro el acto jurídico, obviamente que para anular se tiene que demostrar, ¿verdad? Que no fue que fue un hecho ajeno a mi propia voluntad, ¿verdad? Que, que yo no sabía, ¿verdad? Que ese acto, que esa propiedad, ese campo no era apto para el pastoreo, ¿verdad? Para el pastaje de animales. Vamos a suponer que compré 10 hectáreas o 20 hectáreas en Santa Rita y al final resultó que no era apto para el pastaje, pastoreo de animales, ¿verdad? Eso se puede anular, ese acto jurídico. ¿Por qué? Porque en la zona es normal de que la tierra sea apta para ello. Distinto sería si yo compro una propiedad en el Chaco y después quiera alegar de que no es apto para el pastoreo, que era lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, lo esencial, ¿verdad? Lo fundamental del acto jurídico se encuentra viciado en ese caso y por lo tanto se puede anular ese acto. En cambio, el error accidental es aquel que recae sobre circunstancias secundarias o totalmente accidentales en el acto jurídico, ¿verdad? Este error no puede producir la nulidad del acto. No se puede pedir la nulidad del acto porque son simplemente accesorias el error. Por ejemplo, en el acto jurídico se invierte el domicilio de las partes. Yo compro una propiedad ahí en Santa Rita y me vende un Juan Pérez allí de Santa Rita y en el acto jurídico se hace constar de que yo vivo en Santa Rita y Juan Pérez vive en Ciudad del Este. Eso no puede anular el acto jurídico. ¿Por qué? Porque son errores accidentales, son
circunstancia secundaria. ¿Qué problema hay en que se haya equivocado el que celebró, el que transcribió el contrato? ¿En qué me perjudica eso? Nada. Entonces, no se puede pedir la nulidad. El error esencial sí se puede pedir la nulidad, el error accidental no. Porque son, digamos, errores irrelevantes. ¿Está? Bueno, otra clase de errores de hecho. Artículo 286 de nuestro Código Civil. En primer lugar, tenemos error en la persona. Según nuestro programa, en primer lugar figura el error en la persona, ¿verdad? El 286 no tiene esa... está en el inciso B, ¿verdad? Pero no importa, eso es donde está ubicado. No. Lo importante es saber qué tipo de errores de hecho existen en nuestro ordenamiento jurídico. Y nuestro programa no está más bien estructurado así como está en el código, pero se incluye todos los errores en este programa. Bueno, el primer error sería entonces, según nuestro programa, el error de la persona en la celebración del acto jurídico, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? En la celebración de matrimonio con poder, ahí puede existir un error en la persona. El que viene con un poder para la celebración de un acto jurídico, ¿verdad? Y se encuentra con un caso de homonimia, o sea, que tiene el mismo nombre que otra persona, y allí ocurre el error, ¿verdad? Un caso también que yo recuerdo, un caso real que ocurrió en nuestro país hace como 10 o 15 años atrás, fue que un club creo que fue de Perú o algo, un país no muy grande, vino a llevar a un jugador de fútbol, vamos a suponer un Juan Pérez o un Roque Santa Cruz, ¿verdad? Se celebró el acto jurídico y se hizo la compra del pase de Roque Santa Cruz. Y al momento, eso ponemos nomás como, le pongo nomás el nombre como ejemplo porque no recuerdo el nombre de aquel jugador, ¿verdad? Y al celebrar el acto jurídico, el club que compró a esa persona pensó de que era aquel jugador que tenía buenas condiciones deportivas y que le convenía a su club, ¿verdad? Pero al momento en que el jugador se trasladó, esto ocurre porque generalmente se hace ese tipo de contrato con representantes, ¿verdad? O no está presente en muchos casos el jugador. En algunos casos sí, en otros casos no. Entonces, en este caso ocurrió que se le vendió un jugador con un nombre específico, pero el club que lo adquirió pensó que era otro jugador, ¿no? Que era otro jugador de otra característica, pero con el mismo nombre, ¿verdad? Obviamente después se dejó sin efecto esa venta porque al llegar el jugador en el país y en el club donde tendría que jugar, se encontraron que no era lo que ellos querían, ¿verdad? Había un error en la persona. No era ese el atleta que ellos habían pagado una determinada suma para que vaya a prestar sus servicios en el club extranjero, ¿verdad? Y eso fue real, ¿verdad? No es un caso, un invento como el perro caniche, por ejemplo. Eso fue real, ¿verdad? Entonces, hubo un error en la persona, ¿verdad? No era esa persona. Es, es igual en esa obligaciones intuite persona. ¿Qué significa eso? Obligaciones personalísimas, de acuerdo a la característica o a las cualidades específicas de la persona. Si yo celebro un contrato para que, eh, ¿cómo es que se llama? Una persona, un pintor famoso, por ejemplo, eh,
realice o pinte 3 cuadros, por ejemplo, ¿verdad? Y hay uno, creo que es Migliori, el apellido en la capital, que es un artista conocido en nuestro país, ¿verdad? Bueno, vamos a poner Pedro Migliori, ¿verdad? Y se celebra el acto jurídico con Juan Migliori, que es su hijo, que también es un artista plástico, también es un pintor, también es bueno en en el arte en que se desempeña, ¿verdad? En este caso, hay un error en la persona. Es su hijo, pero yo lo que contraté fue a Pedro, pero no por el nombre mismo, sino por sus cualidades personales, sus cualidades artísticas. O sea, a mí me gusta el cuadro de Pedro Guyari, no de Juan Guyari. Entonces, al momento de celebrar el acto jurídico, hubo un error de la persona, porque no era con él lo que yo quería celebrar el acto jurídico. Ese acto jurídico se puede anular. Bueno, pero existen algunos errores en la persona, en el acto jurídico, que no afecta al acto jurídico y no puede ser declarado nulo, no se puede pedir la nulidad. Por ejemplo, adquiero mercaderías para vender de Juan. Adquiero de Juan para vender mercaderías pensando que estaba adquiriendo de Pedro, ¿verdad? Adquiero 50 celulares Samsung de, de Juan, pero yo pensaba que estaba comprando de Pedro, ¿verdad? Ese error en la persona no implica, no invalida el acto, no implica en un error de tal envergadura que se pueda anular el acto. ¿Entendieron? ¿Por qué? Porque los celulares que me va a vender Juan o los celulares que me vendió Pedro o viceversa son iguales. Iguales, digamos, en el sentido de que son de de una misma característica y no hay diferencia, ¿verdad? ¿Entendieron? Entonces, en ese caso, el error de persona no invalida el acto. Bueno, error en la naturaleza del acto. Eh, en todo contrato lo que se requiere es el acuerdo de voluntades para celebrar ese acto, ¿verdad? Y si no hay un disenso, un acuerdo entre las partes, un convenio, si no es convencional, como decimos, una voluntad de ambos, voluntad no viciada de ambos, entonces ese acto jurídico, si se celebra de forma diferente a lo que se quiso, ese acto jurídico es anulable. Y en este caso, la naturaleza del acto, qué tipo de acto jurídico estamos celebrando. Y si yo entiendo de una forma y la otra persona entiende de diferente forma, otra diferente a la que yo estoy pensando, entonces ese acto jurídico se puede anular. Ejemplo, te doy en usufructo gratuito una casa, se hace un contrato de usufructo y la otra persona piensa que es una donación. Hay un error en la naturaleza del acto. O sea que, y después reclaman la propiedad de esa propiedad, ¿verdad? De ese inmueble. Eso se puede anular, ¿verdad? O un contrato en el cual el contrato es de alquiler y la otra parte entendió que era un contrato de comodato. El contrato de comodato es un contrato de uso gratuito, ¿verdad? Obviamente que la naturaleza del contrato de alquiler es el uso de la cosa a cambio de una contraprestación o una remuneración, el pago de una suma de dinero. Sin embargo, el comodato es uso gratuito, ¿verdad? Entonces, ese es un error en la naturaleza del acto, en lo que es el acto, ¿verdad? Bueno, el siguiente error es error en el objeto, ¿verdad?
¿Qué serían los errores en el objeto? Aquellos que han recaído, digamos, sobre la especie, la cantidad, la extensión o suma de la cosa o del objeto mismo del acto. Siempre, obviamente, que ese objeto sea esencial, ¿verdad? Por ejemplo, pienso que compro una casa en Ciudad del Este, pero en realidad la misma está ubicada en Hernandarias, la ciudad de Hernandarias que es vecina de Ciudad del Este, ¿verdad? Es linda con Ciudad del Este, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Pienso que compré una casa en Hernandarias, pero en realidad esa casa está ubicada en Ciudad del Este. Dependiendo de la persona que celebra ese acto jurídico, ese acto puede ser beneficioso o perjudicial. ¿Verdad? Y puede ocurrir esos errores porque antiguamente todo, parte de Ciudad o toda Ciudad del Este, Mingaguazú y otras zonas eran hernandarias. Después nomás se fueron dividiendo, ¿verdad? Los municipios y Hernandarias eh, fue perdiendo los espacios ante otras ciudades, ¿verdad? Bueno, entonces pudo haber si en el título decía Hernandarias. Yo vi, leí el título y dije, sí, quiero esta propiedad, ¿verdad? Pero al final está ubicado en Ciudad del Este. Por eso les digo que en principio ese acto puede ser beneficioso o perjudicial, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué va a ser beneficioso? Porque Ciudad del Este es considerada una ciudad ¿cómo es que le llaman? De primera categoría, ¿verdad? Entonces, tiene un valor de reventa mayor que si fuera de Hernandarias. Ahí hay un beneficio para el que compró, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el que compró es una persona no muy adinerada, sino gastó todos sus ahorros para comprar esa propiedad y al final le, le resulta oneroso esa compra porque, ¿por qué? Por ejemplo, el impuesto inmobiliario de Ciudad del Este creo que es 5 o 6 veces más el valor de lo que se paga en Hernandarias, ¿no? Y eso le puede perjudicar al comprador, ¿verdad? Porque si en Hernandarias iba a pagar 500.000 guaraníes, en Ciudad del Este va a pagar de 3 a 5 millones de guaraníes por el impuesto inmobiliario anual. Entonces, ahí hay un error en el objeto, ¿verdad? Porque no fue en realidad en Ciudad del Este, en Hernandarias, sino que fue en Ciudad del Este. Se haya ubicado el objeto del acto jurídico, que es la vivienda que se vendió, en una ciudad y no en otra. Por eso va a depender de quién adquirió para pedir o no la nulidad, ¿verdad? Siempre se va a pedir la nulidad cuando hay un perjuicio, ¿verdad? Si no hay perjuicio, si uno sale beneficiado, bienvenido sea, ¿verdad? Bueno, otro error dice error en la causa principal del acto. Esto es lo mismo que error esencial, ¿verdad? Eh, la cuestión principal, ¿verdad? Lo que hablamos de error esencial, de lo que tuvo por objeto la celebración de ese acto jurídico, de que si yo supiese ese error, no lo hubiese celebrado. Bueno, después nuestro programa nos pide efectos del error, las consecuencias. Cuando el error es excusable, o sea, se puede demostrar, ¿verdad? De que no, de que no fue por negligencia u otra circunstancia, entonces en ese caso se puede pedir la nulidad del acto. Ese es el efecto, ¿verdad? Cuando hay un error excusable, se puede pedir la nulidad del acto. Ahora bien, cuando el error es inexcusable
o se debió por la negligencia del, del agente o del contratante, de uno de los que interviene en el acto jurídico, el error es, no se puede pedir la nulidad del acto y el acto sigue vivo normalmente, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sabía que la ley decía tal cosa al respecto y celebré el acto jurídico. Es inexcusable. El acto sigue vivo, no se puede anular. Yo me fui a celebrar un acto jurídico, o sea, se celebró un acto jurídico y yo me bajé apurado en la escribanía y sin leer, o sea, sin que se me explique suficientemente, yo firmo y me retiro. Eso es una negligencia de la parte, ¿verdad? Entonces, el acto sigue vivo, no se puede anular. Entonces va a depender si para los efectos del error, si se va a plantear o no la nulidad, de que el error sea excusable o no. Si es excusable, se puede plantear la nulidad. Si no, no se puede. Bueno, nos pregunta el programa, dice, ¿el acto afectado resulta nulo o anulable? Ya le expliqué de que es anulable. Los actos nulos de por sí no tienen validez. Pero en este caso tenemos de que la nulidad eh, es anulable. ¿Por qué? Porque se requiere que se plantee la demanda de nulidad en un término de 2 años. Si no se hace, el acto queda convalidado. Y desde el momento en que se puede convalidar, significa que el acto es anulable. ¿Por qué? Porque los actos nulos, ni por más que transcurra el tiempo, no puede ser convalidado. Le vuelvo otra vez al ejemplo del matrimonio de personas del mismo sexo. Por más de que vivan 30, 40, 50 años, nunca se puede convalidar eso. Es nulo y es nulo. No se va a poder convalidar. Obviamente, salvo que se cambie la constitución y se admita esa cuestión, ¿verdad? Que ojalá no ocurra, ¿verdad? Yo no creo que ocurra por la por nuestras creencias, ¿verdad? De los paraguayos, ¿verdad? No, las creencias religiosas no nos permiten aceptar una cuestión así, ¿verdad? Un matrimonio entre personas del mismo sexo. A pesar que nuestros vecinos, en los países vecinos, la mayoría ya tienen en su legislación esa posibilidad, ¿verdad? Pero Paraguay no. Creo que Brasil tampoco, ¿verdad? Pero en Argentina, Uruguay, Chile, todo ya está permitido, ¿verdad? El matrimonio entre personas del mismo sexo, pero nosotros no. Es más, la Constitución prohíbe. La Constitución prohíbe eso. Establece que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, imposible que se edite una ley de menor jerarquía que pueda habilitar esas circunstancias, de que se puedan casar personas del mismo sexo. Eso es un acto nulo. Nunca se va a convalidar, ni por más, ni por el transcurso del tiempo, ni por ninguna otra circunstancia. Y el acto jurídico viciado con error, si no se plantea la demanda para pedir la nulidad dentro del plazo de 2 años, entonces ese acto queda convalidado y sigue vivo el acto jurídico y ya no se puede impugnar después, no se puede más dejar sin efecto. Bueno, nos pregunta el programa al final, dice, de este punto, ¿es una nulidad absoluta o es una nulidad relativa? Desde el momento en que hablamos de actos anulables, la nulidad va a ser relativa, no va a ser absoluta. El casamiento entre personas del mismo sexo es una nulidad absoluta. No hay discusión. Cuando es relativa al acto, significa de que se puede pedir la nulidad.
Y esa nulidad puede ser que se declare o que no se declare, ¿verdad? O puede